Hay un momento en la vida, sobre todo para muchas mujeres, en el que el cansancio no viene del cuerpo, sino del alma. Cansancio de explicar, de aguantar, de justificar lo injustificable. Cansancio de amar más de lo que reciben, de calar para no incomodar, de quedarse donde ya no hay respeto. Ese momento no llega con ruido, llega en silencio, y cuando llega, algo dentro despierta. Eso que despierta no es rebeldía ni dureza, es madurez emocional. La madurez emocional no tiene que ver con la edad, ni con títulos, ni con cuántas veces has sufrido. Tiene que ver con lo que haces, con lo que te dolió. Y hoy quiero hablarte desde ahí, desde la experiencia real, desde lo humano, desde ese lugar donde muchas mujeres finalmente se eligen sin culpa. Hay una diferencia profunda entre reaccionar y responder, y esa diferencia no se aprende leyendo libros ni escuchando discursos. Se aprende viviendo. Se aprende cuando ya te has dicho cosas que no querías decir, cuando has levantado la voz desde el cansancio, cuando has llorado después de una conversación porque sentiste que volviste a perderte a ti misma. Reaccionar es automático, responde la herida, el miedo, la necesidad de ser vista o defendida. Durante mucho tiempo muchas mujeres viven así, no porque quieran, sino porque fue la única forma que conocieron para sobrevivir emocionalmente. Reaccionar nace de un lugar interno que no ha sido escuchado, es el cuerpo y el corazón diciendo ya no puedo más, pero sin palabras claras. Por eso la reacción suele ser intensa, confusa, a veces desproporcionada, no porque sí es exagerada, sino porque llevas demasiado tiempo acumulando silencios. En ese estado, cualquier gesto se siente como una amenaza, cualquier palabra como un ataque. No hay maldad allí, hay agotamiento emocional. Ver la madurez emocional comienza a aparecer cuando algo dentro se detiene. No de golpe, no mágicamente. Es un segundo interno, casi imperceptible, en el que ya no quieres seguir reaccionando igual. No porque seas mejor que antes, sino porque estás cansada de las consecuencias, cansada de sentir culpa después, de pedir perdón por cómo dijiste algo y no por lo que sentías, de explicarte una y otra vez. En ese punto, empieza a nacer la respuesta consciente. Responder no es callar lo que sientes. Es permitirte sentirlo sin que te gobierne. Es reconocer la emoción sin dejar que tome el control total de tus palabras o acciones. La respuesta viene desde un lugar más profundo, más adulto, más conectado contigo. No busca ganar, ni imponer, ni convencer. Busca ser fiel a lo que eres en ese momento, y esa fidelidad trae una calma distinta, incluso cuando la situación sigue siendo difícil. Cuando una mujer empieza a responder en lugar de reaccionar, su energía cambia. Ya no vive en alerta constante, ya no necesita defenderse de todo. Aprende a través de la experiencia que no todas las batallas son suyas, que no todo comentario define su valor, que no toda incomodidad exige una explosión. Eso no la vuelve distante ni fría, la vuelve presente. Presente consigo misma, esa presencia interna es una forma profunda de amor propio. Es mirarte por dentro y decir sin palabras te escucho. Es darte el espacio que antes le dabas a todos menos a ti. Muchas veces la reacción era la única manera de no desaparecer. Hoy la respuesta se convierte en una forma más sana de existir. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no te traicionas en el proceso. Responder también implica aceptar que no siempre serás comprendida. Y eso duele, pero duele menos que perderte a ti. La madurez emocional no elimina el dolor, pero lo vuelve más honesto. Ya no hay tanto ruido interno. Hay claridad, incluso en medio de la tristeza, y esa claridad es profundamente liberadora. Con el tiempo, responder se vuelve un acto silencioso de dignidad. No necesita aplausos ni validación externa. Se siente en el cuerpo, en la respiración, en la forma en que te hablas después. Es la tranquilidad de saber que actuaste desde quien eres hoy, no desde quien aprendió a sobrevivir ayer. Y en ese espacio, poco a poco, la mujer que reacciona deja lugar a la mujer que se sostiene. No perfecta, no invulnerable, pero sí consciente. Y eso, aunque nadie lo vea, lo cambia todo.
Llega un punto en la vida en el que una mujer empieza a darse cuenta de algo incómodo pero profundamente liberador. Ha cargado emociones que nunca le pertenecieron. Culpa que no era suya, responsabilidades afectivas que asumió por amor, por miedo, por costumbre. No fue debilidad, fue aprendizaje. Muchas crecieron creyendo que amar era hacerse cargo, que si algo salía mal era porque no hicieron suficiente, no dieron suficiente, no aguantaron suficiente. Y así, sin notarlo, se fueron colocando en el centro de conflictos que no les correspondían. La madurez emocional no aparece cuando decides culparte menos, aparece cuando empiezas a ver con claridad dónde termina tu responsabilidad y dónde comienza la del otro. Y ese límite interno no siempre es evidente. A veces duele, porque implica aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías, pero que aún así hubo cosas que no estaban en tus manos. Implica soltar la fantasía de control, esa idea silenciosa de que si hubiera sido diferente todo habría cambiado. Asumir tu responsabilidad emocional no es castigarte por lo vivido. Es mirarte con honestidad y decir, esto fue lo que sentí, esto fue lo que hice, esto fue lo que no supe hacer. Sin juicio, sin dramatismo, con la serenidad que da la conciencia, pero al mismo tiempo es dejar de cargar historias ajenas como si fueran propias. Dejar de justificar comportamientos que te hirieron. Dejar de explicar una y otra vez por qué el otro actuó como actuó, mientras te abandonabas emocionalmente a ti. Muchas mujeres confunden responsabilidad con culpa, y no son lo mismo. La culpa paraliza, encoge, castiga. La responsabilidad libera, ordena, devuelve poder. Cuando una mujer madura emocionalmente, entiende que puede reconocer sus errores sin perder dignidad, que puede aceptar sus decisiones pasadas sin quedarse atrapada en ellas, que puede decir esto fue mío y también esto no me correspondía sin sentirse mala persona. Hay un alivio profundo cuando dejas de ser la salvadora emocional de todos. Cuando reconoces que amar no significa resolver, ni sostener, ni aguantar lo que duele. Ese alivio no siempre es inmediato, porque viene acompañado de una tristeza silenciosa, la tristeza de ver cuántas veces te pusiste en último lugar. Pero esa tristeza no destruye y limpia. Te permite volver a ti con más compasión. Pero la responsabilidad emocional madura también implica aceptar que cada persona es dueña de su proceso, que puedes acompañar sin cargar, escuchar sin absorber, amar sin desaparecer. Y cuando eso se integra de verdad, algo cambia en la forma en que te relacionas contigo misma. Ya no te defines por lo que otros sienten, ya no mides tu valor por la paz o el caos ajeno. Empiezas a habitarte desde un lugar más justo, pero este tipo de madurez no hace ruido. No necesita declaraciones ni explicaciones. Se nota en la calma con la que miras atrás sin odio, en la forma en que recuerdas sin idealizar ni demonizar. Se nota en que ya no te preguntas constantemente qué hiciste mal, sino que aprendiste. Y ese cambio interno es una forma profunda de respeto hacia ti. Cuando una mujer deja de cargar culpas ajenas, no se vuelve indiferente, se vuelve más auténtica, más presente, más real. Y desde ahí, su amor deja de ser sacrificio y empieza a ser elección. Una elección consciente, nacida de la claridad emocional y del reconocimiento de su propio valor. Esa es una de las transformaciones más silenciosas y poderosas que puede vivir una mujer, y no necesita permiso de nadie para vivirla. Aprender a poner límites suele llegar después de mucho cansancio emocional, no como una idea bonita, sino como una necesidad urgente. Llega cuando una mujer se descubre agotada de explicarse, de ceder, de adaptarse para no incomodar. Durante años, muchas aprendieron que amar era aguantar, que ser buenas significaba estar disponibles, que decir no era sinónimo de rechazo o egoísmo. Nadie les enseñó que los límites no separan, ordenan. Y por eso, al principio, ponerlos duele, ver el primer límite casi. Nunca se dice con firmeza. A veces se dice con miedo, con la voz temblando, con culpa. A veces ni siquiera se dice en voz alta, se siente por dentro. Es ese instante en el que algo interno se contrae y ya no quiere seguir. Es el límite nace del cuerpo antes que de la palabra.
Y muchas mujeres lo ignoran durante años, por lealtad, por costumbre, por amor mal entendido, hasta que el cuerpo y el alma ya no pueden más. Ver poner un límite remueve historias antiguas. Remueve la infancia en la que calar era más seguro. Remueve relaciones donde expresar una necesidad traía conflicto. Por eso no es solo una acción externa, es un movimiento interno profundo. Cuando una mujer empieza a poner límites, no solo está cambiando una dinámica con otros, está rompiendo un pacto silencioso, consigo misma, el pacto de abandonarse para sostener vínculos. Al principio, el límite viene acompañado de culpa. Culpa por no responder como antes, por no estar siempre y por elegirte. Y esa culpa no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás haciendo algo distinto. La madurez emocional no elimina esa incomodidad de inmediato, pero la atraviesa con conciencia. Poco a poco, la culpa se va transformando en coherencia, y la coherencia trae una calma que antes no existía. Un límite sano no necesita gritos ni explicaciones interminables. No busca convencer ni castigar, simplemente se sostiene, y sostenerlo es muchas veces lo más difícil, porque el entorno puede resistirse, porque quienes se beneficiaban de tu silencio pueden no entender tu cambio, y allí aparece una de las pruebas más profundas del amor propio, mantenerte fiel a ti incluso cuando no eres comprendida, cuando una mujer madura emocionalmente entiende que poner límites no es cerrar el corazón, es cuidarlo. Entiende que no tiene que justificar su cansancio ni su necesidad de espacio, que no necesita un motivo suficientemente grave para decir basta. Su sentir es motivo suficiente, y esa comprensión cambia la relación consigo misma. Ya no se traiciona para evitar conflictos. Prefiere la incomodidad externa antes que la ruptura interna. Hay una dignidad silenciosa en los límites bien puestos, una dignidad que no humilla ni hiere, pero tampoco se deja invadir. Se nota en la forma en que una mujer ya no se explica además, en cómo se retira sin drama de lo que la desgasta, en cómo aprende a estar en paz con su decisión incluso cuando duele. Esa paz no es indiferencia, es respeto propio. Con el tiempo, los límites dejan de sentirse como muros y empiezan a sentirse como raíces. Te sostienen, te anclan a quien eres hoy, y desde allí las relaciones que permanecen lo hacen desde un lugar más real, no desde la necesidad ni el sacrificio, sino desde la elección consciente. Poner límites es uno de los actos más íntimos de amor propio. No se aprende rápido ni sin tropiezos, pero cada vez que una mujer se honra a sí misma de esa manera, algo dentro se repara, se recupera una parte de su voz, de su espacio, de su dignidad emocional. Y aunque nadie lo aplauda, ella lo siente, y ese sentir profundo y sereno vale más que cualquier aprobación externa. Durante mucho tiempo, muchas mujeres viven mirando hacia afuera para saber quiénes son. Buscan señales, gestos, palabras que confirmen que están bien, que valen, que no se equivocaron al sentir como sienten. Esa búsqueda no nace de la vanidad, nace de la necesidad, de haber crecido en entornos donde el reconocimiento era escaso o condicionado, donde el amor llegaba cuando complacías, cuando callabas, cuando eras fuerte. Así poco a poco la validación externa se convierte en una especie de sostén emocional. Sin darse cuenta, una mujer aprende a medirse según la respuesta del otro. El problema no es haber necesitado validación. El problema es haberte quedado allí demasiado tiempo, porque llega un punto en el que, por más que los demás aprueben, algo sigue vacío. Las palabras ya no llenan, los aplausos ya no calman, y entonces aparece una incomodidad silenciosa, la sensación de que te has explicado demasiado, de que has entregado demasiado de ti solo para ser entendida. Esa incomodidad no es debilidad, es conciencia despertando. La madurez emocional empieza cuando una mujer se escucha con la misma atención con la que antes escuchaba a todos, cuando, en lugar de preguntarse constantemente ¿estará bien lo que siento?, comienza a reconocer su emoción como válida sin necesidad de permiso. Ese cambio interno no es inmediato ni espectacular, es íntimo. A veces se manifiesta como cansancio de justificarse, otras veces como silencio, un silencio distinto, no de miedo, sino de claridad,
Para validarte a ti misma no significa cerrarte al mundo ni volverte insensible. Significa dejar de poner tu valor en manos ajenas. Significa confiar en tu percepción incluso cuando otros no la comparten. Y eso puede doler porque implica aceptar que no siempre serás comprendida, pero también trae una libertad profunda, la de no traicionarte para encallar. Muchas mujeres han pasado años explicando su dolor, esperando que alguien lo reconozca para poder sanar. Y cuando ese reconocimiento no llega, la herida se hace más profunda. La madurez emocional no borra esa herida, pero cambia la forma de mirarla. Ya no necesitas convencer a nadie de que dolió. Te basta con saberlo tú. Y ese saber interno tiene un peso distinto, es más sólido, más real. Cuando una mujer empieza a validarse, su diálogo interno cambia. Ya no se habla con dureza, ya no se minimiza. Empieza a tratarse con la misma comprensión que tantas veces ofreció a otros. No porque todo esté resuelto, sino porque decide dejar de pelear consigo misma. Esa decisión no siempre se nota desde afuera, pero por dentro reorganiza todo. Dejar de buscar validación también implica aceptar que algunas relaciones cambian. Que no todos sabrán acompañar a la mujer que ya no se explica de más, que ya no pide permiso para sentir. Y aunque eso duela, también revela algo importante: quién se relacionaba contigo desde el afecto real y quién desde la necesidad de control o confirmación constante. Esa claridad no rompe, ordena. Validarte no te vuelve soberbia, te vuelve íntegra, te permite estar en desacuerdo sin culpa, sentir sin vergüenza, elegir sin miedo constante a decepcionar. Y desde ahí tu presencia se vuelve más tranquila. Ya no hay tanta urgencia por agradar. Hay autenticidad. Este proceso no elimina la necesidad humana de conexión, pero cambia el centro. La aprobación deja de ser el sostén y se convierte en un complemento. Tu base ya no está afuera, está en ti, en tu historia, en lo que has vivido, en lo que has aprendido. Y cuando una mujer se convierte en su propia referencia, algo se aquieta profundamente. No es que ya no importe lo que otros piensen, es que ya no define quién eres. Y esa diferencia, aunque silenciosa, transforma la forma en que caminas por la vida, con más firmeza, con más verdad, con una paz que no depende de ser entendida, sino de ser fiel a ti misma a tal de elegir. La paz no es una idea romántica ni un estado permanente al que se llega y se queda para siempre. Es una decisión íntima que se toma una y otra vez, muchas veces en silencio, muchas veces con el corazón cansado. Durante años, muchas mujeres vivieron creyendo que la intensidad era sinónimo de amor, que el conflicto constante era normal, que vivir en tensión era parte de ser fuerte. Se acostumbraron al ruido interno, a la inquietud, a esa sensación de estar siempre en guardia. La paz, en comparación, parecía lejana, incluso desconocida. Cuando una mujer empieza a madurar emocionalmente, descubre algo que al principio puede incomodar. La paz exige renuncias. Renunciar a viejas discusiones que ya no llevan a nada. Renunciar a tener siempre la razón. Renunciar a vínculos que se sostienen solo desde el desgaste. No porque falte amor, sino porque sobra cansancio. Y aceptar ese cansancio es uno de los actos más honestos que puede hacer consigo misma. Elegir la paz no significa huir de los problemas ni negar el dolor. Significa dejar de alimentarlo. Significa reconocer cuando una batalla interna ya no vale la pena, cuando insistir solo profundiza la herida. Muchas mujeres aprendieron a resistir, a aguantar, a mantenerse firmes en medio de la tormenta, pero pocas aprendieron a soltar sin sentirse culpables. Y soltar, cuando se hace desde la conciencia, no es rendición, es cuidado. Hay una valentía profunda en dejar de revivir historias que ya dolieron demasiado. En no volver mentalmente a conversaciones que no tuvieron cierre, en aceptar que no todo tendrá explicación ni reparación externa. La madurez emocional permite mirar esas ausencias de respuesta sin desesperación, no porque no importen, sino porque ya no definen tu equilibrio interno. La paz también se manifiesta en pequeños gestos cotidianos, en la forma en que una mujer deja de exigirse más de lo que puede dar, en cómo se permite descansar sin sentirse inútil, en cómo acepta sus emociones sin pelear con ellas. Esa paz no es euforia, es estabilidad.
No es alegría constante, es calma suficiente para respirar. Ver muchas veces, elegir la paz implica decepcionar expectativas ajenas. Y eso duele. Duele aceptar que no todos celebraran tu cambio, que algunos preferían a la mujer que siempre estaba disponible, que siempre cedía. Pero con el tiempo, esa decepción externa pesa menos que la traición interna que evitaste. Porque cuando una mujer se elige desde la paz, deja de vivir fragmentada. La paz no borra la historia vivida. No elimina las pérdidas ni las cicatrices, pero cambia la relación con ellas. Ya no se convierten en anclas que arrastran, sino en marcas de lo que fue superado. La madurez emocional permite convivir con el recuerdo sin quedar atrapada en él, permite honrar lo vivido sin quedarse ahí. Elegir la paz es también aceptar tu humanidad. Aceptar que habrá días de tristeza, de duda, de cansancio, pero que incluso en esos días puedes tratarte con respeto, puedes hablarte con suavidad, puedes no exigirte ser otra. Esa forma de acompañarte es una de las expresiones más profundas del amor propio. Con el tiempo, la paz se vuelve una referencia interna. No depende de que todo esté bien afuera. Depende de la coherencia con la que vives por dentro. Y esa coherencia se construye con decisiones pequeñas, repetidas, a veces invisibles. Decisiones que nadie aplaude, pero que sostienen tu equilibrio. Cuando una mujer elige la paz como acto diario, su presencia cambia. No porque su vida sea perfecta, sino porque ya no está en guerra consigo misma. Y esa ausencia de guerra interna es una forma silenciosa de libertad. Una libertad madura, serena, real. Una libertad que no hace ruido, pero que se siente profundamente. Hoy si algo dentro de ti resonó, no es casualidad. Es señal de que ya no estás donde estabas, que has vivido, amado, caído y aprendido, y que ahora desde esa experiencia eliges algo distinto. Ver elegirte no te hace perder a los demás, te devuelve a ti. Y cuando una mujer se encuentra consigo misma desde la madurez emocional, ya no vuelve a abandonarse jamás.